La lección de este día es una continuación de lo que estuvimos considerando la semana pasada respecto a Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2, que tiene que ver con el juicio hacia los demás. Ahora en el versículo 3, el Señor Jesucristo dice lo siguiente. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El Señor Jesucristo, como les decía, Él no ha cambiado de tema. Él continúa hablando exactamente lo mismo que mencionó en el versículo 1 y 2. Él está hablando acerca del juicio hacia los demás. Y como explicamos en la lección anterior, el Señor no prohíbe toda clase de juicios, pero cuando nos vemos en la necesidad de hacerlos, pues debemos tener mucho cuidado en juzgar de la manera correcta. Y ese es el punto. Y ahora nuestro Señor enfatiza otros aspectos también muy importantes en relación a los juicios. Una cosa que es bien obvia y que podemos nosotros al leer estos versículos rápidamente identificar, ¿verdad? Tiene que ver con juzgar con hipocresía. Juzgar con hipocresía. Ah, un problema grave a la hora de juzgar es tratar de hacerlo siendo culpables de los mismos o peores pecados. Repito, un problema grave, y es lo que está el Señor aquí identificando de estos hombres, es el juzgar siendo culpable de los mismos o peores pecados. La ilustración del Señor Jesús nos muestra lo ridículo que es actuar de esa manera. Es absurdo. Y esta imagen que vemos en pantalla y que también fue la misma imagen que usó el hermano Juan para la invitación, es una imagen tal vez muy chusca, pero es real. Es exactamente lo que el Señor está describiendo aquí en estos versículos que acabamos de leer. No tiene ningún sentido tratar de hacer un juicio cuando nosotros somos culpables de las mismas cosas o aún de cosas peores. No se está en la capacidad o en la facultad para poder ayudar a otros cuando nosotros en nuestro propio ojo tenemos una viga incrustada. El Señor se está dirigiendo, pues, básicamente y en primer lugar a los fariseos, a los escribas, a los religiosos de su tiempo, a los líderes del pueblo. Sin embargo, sus palabras también nos condenan a nosotros hoy en día. Y es que para juzgar a otros necesitamos examinarnos a nosotros mismos y hacer los cambios necesarios en nuestra propia vida primeramente. Es la misma situación, es la misma condición. En Romanos capítulo 2, versículo 21, el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos y particularmente aquí hace referencia a los judíos y dice, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermanos, ¿qué autoridad pudiéramos tener nosotros para hablar, para predicar, para exhortar, para reprender a alguien cuando nosotros hacemos lo mismo? Cuando somos culpables de las mismas cosas. ¿Cómo predicar que no se debe de robar si yo robo? ¿O cómo predicar si no se debe de adulterar y yo soy un adúltero? O sea, es totalmente absurdo y esa es la imagen precisamente que el Señor está representando a través de esta ilustración de la viga en el ojo propio y tratando a esa persona de sacar una paja en el ojo de su hermano. La palabra de Dios, hermanos, no prohíbe juzgar, no prohíbe reprender a los demás, pero sí prohíbe
un juicio hipócrita. Eso está muy mal. Y es precisamente lo que hacían los escribas y fariseos. El Señor prohíbe un juicio en el que fácilmente vemos los pecados de los demás mientras al mismo tiempo ignoramos los nuestros. Eso no puede ser posible. ¿Cómo nosotros podemos estar capacitados para juzgar y ver las faltas en otros y al mismo tiempo no vemos las que nosotros mismos cometemos? Cuando declaramos pecaminosa la conducta de otros, es muy importante entender que nos condenamos a nosotros mismos si hacemos las mismas cosas o cosas similares. A veces, y esto es algo que se vuelve común, tenemos esa tendencia a hacer excepciones de nosotros y justificar la naturaleza de nuestra conducta. A veces, cuando se trata de juzgar lo que nosotros mismos hacemos, somos los jueces más pobres y más condescendientes que pueda existir. Y es sorprendente, hermanos, la frecuencia con que las personas rápidamente alzan la voz para criticar a otras personas por los pecados de los cuales ellos mismos son culpables. Esto es muy, muy común, es muy frecuente que esto suceda. Un mentiroso a veces suele ser el más rápido en acusar a otros de mentir. Y se enoja mucho, por ejemplo, si alguien miente acerca de él, se enoja, se molesta, pero él es un mentiroso también. Pero, repito, cuando se trata de sí mismo, pues la persona es muy condescendiente y no percibe, no ve sus propias fallas, pero las de los demás sí. Un ladrón se indigna profundamente si otra persona le roba y se lo quiere comer vivo, pero él es un ladrón que hace exactamente lo mismo. Pero así muchas veces sucede con las personas. En Génesis 38 vemos un ejemplo de esto que les estoy ilustrando. Dice la escritura en Génesis 38:24 el caso de Judá y su nuera. Dice la escritura, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. ¿Y qué dijo Judá? Dice, y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Verso 25, pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Judá era el suegro de Tamar. Y él ya era tiempo de que le diera a su hijo Sela en matrimonio, pero él se resistía a hacerlo. Por las experiencias pasadas con sus otros hijos que habían muerto, él ya no quería darle a Sela. Y esta mujer pues se disfrazó de ramera y dice la escritura que pues, um, pues tuvo relaciones con su suegro. Él no se dio cuenta que era ella. Ella estaba disfrazada. Y dice la palabra de Dios que quedó embarazada de su suegro. Cuando se le informa al suegro que ella había fornicado y que estaba embarazada, dijo, quémenla viva, sea quemada, sea quemada. Pero ¿qué pasó, hermanos, cuando él supo que él era el hombre con el cual ella había fornicado? Bueno, ya no exigió, ¿verdad?, la misma condena. Ya no habló, ya no se refirió de la misma manera, ya ni siquiera tocó el tema de la pena capital, ya no dijo Judá, bueno, los dos somos culpables, quémenos vivos a los dos. No, ya no dijo eso, ya no. Así sucede muchas veces. Cuando se trata de juzgar a otra persona, somos duros, somos severos, pero cuando se trata de uno mismo, ahí cambia la cosa. Ya no somos consecuentes con la forma en que juzgamos a otros.
Lo irónico, hermanos, es que nuestros pecados pueden ser tan evidentes, tan obvios que todo mundo se da cuenta. Cualquiera puede verlos, menos nosotros mismos. Todos pueden ver la gran viga que está en nuestros ojos y nosotros ni cuenta nos damos que la traemos. Sin embargo, casualmente afirmamos ver una pequeñita paja en el ojo de otros, lo cual a veces es muchísimo más complicado. No vemos esa enorme viga, pero sí vemos esa pequeñita paja en los ojos de otras personas. La palabra que el Señor utiliza cuando habla de mirar, la palabra mirar viene de una palabra griega que es blepo, que significa escudriñar o examinar con detenimiento. No es algo, hermanos, que allá a lo lejos se puede apreciar. Se escudriña detalladamente. Eso es el significado de esta palabra mirar. Yo creo, hermanos, que todos alguna vez nos ha pasado que nos cae. En México decimos, no sé en sus países, pero en México decimos, me cayó una basurita en el ojo. Y sentimos la molestia. Ahí la traemos, nos está estorbando, nos está lastimando, nos molesta, es sumamente incómodo. Traemos el ojo irritado, se pone rojo, volteamos la mirada y nos lastima esa basurita que traemos allá adentro. Normalmente es algo muy, muy pequeño, una partícula a veces casi microscópica, de tal manera que no es nada fácil, nada sencillo que alguien pueda mirar esa basurita en el ojo. Se necesita que alguien esté muy, pero muy cerca. Se requiere que haya mucha luz y que a veces tenga una vista como de águila. A mí me ha pasado algunas veces, hermanos, que me ha caído algo en el ojo, alguna pequeña partícula, una basurita en el ojo, y por más que he intentado sacarla, no he podido. Y me lavo el ojo y voy a la farmacia y me compro gotas y me miro en el espejo y levanto el párpado y meto una servilleta y trato de encontrar a ver qué traigo allá adentro que me está molestando y no he podido. Y le digo a mi esposa, observa, fíjate, busca bien allá adentro y no alcanza a ver. He tenido que ir con el médico y con aparatos especiales, observa y la encuentra. Ahí estaba. No es fácil, no es nada sencillo. Lamentablemente hay muchos así en cuestión de juzgar. Hay quienes son muy buenos para escudriñar de manera escrupulosa, de manera quisquillosa toda palabra, toda acción, toda situación, con el propósito de hallar cualquier faltita para criticar. Hay quienes tienen ese espíritu como lo tenían los escribas y fariseos. Así era, hermanos, como ellos actuaban muchas veces con las personas, aún con el Señor Jesucristo mismo. Ellos tenían una enorme viga en sus ojos que no miraban, pero eran buenos para mirar faltas en los demás. Recordemos, hermanos, siempre que cuando de juzgar se trata, debemos de comenzar por nosotros mismos. Dice el Señor, saca primero la viga de tu propio ojo, sácala primero antes de proceder a juzgar a los demás. En la segunda a los Corintios capítulo 13 versículo 5 dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que seáis reprobados? Pero mi punto aquí es que esto es algo que siempre debemos estar haciendo, examinándonos, probándonos, asegurándonos que estemos bien. Cuando se trata de emitir un juicio, pues no es que esté prohibido, repito, el Señor Jesucristo no está diciendo que no debemos de juzgar. Lo que está diciendo es que debemos hacerlo de la manera correcta. Y para poder estar facultados, capacitados para hacer este trabajo, necesitamos primeramente examinarnos. Y si hay algo en nosotros que esté mal,
sacarlo, quitarlo de nosotros, de nuestra vida, para poder ser capaces de ayudar a otros. Nuestra primera inquietud siempre debe consistir en hacer los cambios necesarios para nuestra propia vida. Si comenzamos con nosotros mismos, estaremos menos dispuestos muchas veces a tener ese espíritu de crítica o de juicio hacia los demás. Examinarnos, probarnos y comenzar con nuestra propia vida nos va a ayudar a hacer un mejor trabajo de juicio hacia otras personas. Otro punto también, hermanos, que podemos nosotros entender en esta imagen que el Señor presenta en estos versículos del 3 a 5 de Mateo 7, es que debemos aprender a ser sensibles y ser prudentes para ayudar a los demás. Si nosotros vemos pecado o algo que está mal en la vida de alguien, pues lógicamente debemos de ayudar. ¿Sí? Es nuestro deber ayudar. No podemos hacernos como que no nos damos cuenta. De la manera que lo hace el médico al enfermo, así nosotros mismos tenemos que ayudar. Una vez que hayamos sacado la viga de nuestro ojo, pues vamos a estar capacitados para ayudar a otras personas. Así lo dijo el Señor. Dice el versículo 5 otra vez. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cristo nos enseña a darle prioridad a nuestras propias faltas y corregirlas. Pero el Señor no prohíbe que ayudemos a nuestros hermanos en sus debilidades. El Señor no prohíbe que saquemos la paja del ojo del hermano. A veces pensamos que el Señor está diciendo que no debemos de hacer eso. No, sí debemos de hacerlo. Claro, primeramente sacando la nuestra propia y después vamos a poder ver bien, vamos a poder estar ya más facultados y entonces vamos a poder hacer un mejor trabajo a la hora de sacar la paja de nuestro hermano. Entonces, hermanos, debemos hacerlo. Y una vez que nosotros hemos aprendido a vivir correctamente, hay que hacer todo lo posible por ayudar a nuestros hermanos que están errados, que están en una situación que amerita nuestra ayuda. La semana pasada leíamos Santiago y quiero leerlo otra vez, Santiago 5:19, que dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Definitivamente tenemos que ayudar al hermano que está errado, al hermano que está extraviado, al hermano que está actuando de una manera equivocada. Si nosotros lo vemos, está a nuestro lado, es un hermano que conocemos y es obvio que el hermano está fallando en algo, hay que ayudarle, por supuesto que sí. Sin embargo, aquí hay un punto muy importante y es lo que quiero enfatizar, hermanos, prácticamente aquí. Es que necesitamos tener una actitud correcta. Necesitamos nosotros la mejor actitud a la hora de sacar la paja del ojo del hermano. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque el ojo es una de las partes del cuerpo más sensibles. Con una pequeña basurita, una pequeña partícula nos cae en el ojo, sin duda necesitamos ayuda. La necesitamos. Nosotros tratamos a veces de hacer lo posible, como les platicaba ahorita, pero muchas veces nosotros mismos no podemos. Es molesto, es doloroso y se requiere que alguien más venga en ayuda nuestra. Como decía, las veces que me ha tocado. En ocasiones me ha tocado cuando he salido a predicar a otros lugares y es bien molesto andar entre los hermanos con el ojo irritado y no poderlos ver fijamente a la cara porque molesta el ojo y tener que estar leyendo con un ojo irritado, con un ojo que trae una partícula adentro, es
Es bien molesto. Y me ha tocado situaciones así. ¿Y qué hace uno, hermanos? Buscar ayuda, buscar a alguien que pueda auxiliarnos en esa situación, en esa necesidad. La ilustración de la paja en el ojo nos enseña la necesidad de acercarnos de la forma correcta para brindar ayuda. Si yo tuviera algo en el ojo, como me ha pasado en algunas ocasiones y probablemente a usted también, y si usted quisiera ayudarme a sacarlo, sinceramente yo quisiera que usted fuera lo más cuidadoso y lo más comprensible posible, porque es mi ojo. Y el ojo, como les he dicho, es muy sensible, es muy delicado. Que usted fuera muy fino, muy considerado a la hora de explorar mi ojo y tratar de sacar aquella basurita, aquella partícula, aquella paja que está ahí adentro. Imagine por un momento que usted es el que tiene algo en el ojo. Usted es el de la situación, usted es el de la necesidad. Y yo voy y quiero sacarle, quiero ayudarle para retirar esa paja de su ojo. Pero yo voy como este hombre aquí en la imagen. Voy con un cuchillo a sacarle esa pequeña y microscópica paja que está en su ojo. ¿Cuál sería su reacción? ¿Cuál sería? Imagínense. Usted va a decir, hermano, hágase por allá. ¿Cómo cree que con un cuchillo me va a sacar la paja de mi ojo? Usted me va a arrancar el ojo entero. Yo no quiero eso. Por supuesto que no, ¿verdad? Hermanos, el punto es que muchas veces actuamos de esta manera. Muchas veces somos muy buenos para ver las faltas de los demás, pero el problema está en que queremos quitar la paja del ojo del hermano con un cuchillo de carnicero. De esa manera queremos ir. Y el ojo es muy sensible. Quitar la paja de un ojo, hermano, se requiere mucha delicadeza, mucho cuidado, mucho tacto, mucha finura a la hora de hacerlo. Es mi ojo. ¿Cómo cree que con un cuchillo va a venir a tratar de sacar aquella paja? Y si quiere hacerlo así, ese hermano no está capacitado. No ha entendido que se trata del ojo del hermano. Si usted quiere ayudar, está bien. Si usted se da cuenta de que el hermano tiene una paja en su ojo, excelente. Qué bueno que tiene esa visión y qué bueno que tiene esa consideración de querer ayudar. Pero deje el cuchillo en la casa, porque el cuchillo no es para eso. Hágalo, pero hágalo con un espíritu de mansedumbre. Hágalo, pero utilice prudencia al hablar. Hágalo, pero sea sabio, sea considerado, utilice las palabras correctas, las palabras apropiadas y no permita que su celo le cegue y le haga decir cosas que más que ayudar van a herir más, van a perjudicar más el ojo de aquel hermano. Por eso dijo el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 6 y versículo 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí? Así como yo quisiera que me trataran, que un hermano procediera y tratara de sacarme la paja a mi ojo.
Así de la misma manera tengo que hacerlo yo también, con el mejor de los espíritus. En este caso dice de mansedumbre. Hay formas, hermanos, de hacer este trabajo. No, no se trata de hacerlo por hacer, simplemente ahí como sea, usando las palabras, ahí lo que me salga. No, hay que pensar, hay que meditar, hay que analizar muy bien la situación, el problema del hermano y buscar la mejor forma para poder ayudarle. En Santiago capítulo 3 versículo 13 dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Sí, se requiere muchas veces sabiduría, mansedumbre a la hora de actuar, sobre todo cuando se trata de cosas que suelen ser delicadas y que si no se hacen de la mejor manera se puede arruinar todo y podemos más que ayudar, desanimar más a aquel hermano. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 24, dice el apóstol Pablo, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Sí, hay ciertas características que se requieren, que se necesitan para poder ir y hacer ese trabajo de corregir a aquellos que andan mal o se oponen. No con un espíritu de contención vamos a ir. Y al hacerlo hay que usar de amabilidad y también de conocimiento de la palabra para poder enseñar. Y aún a veces hay que estar dispuestos a sufrir, no nos vamos a poner al tú por tú a veces con tales personas, con un espíritu de mansedumbre. Mansedumbre implica, hermanos, poder bajo control, ser manso, como un caballo poderoso, pero que controla, ¿verdad? Su fuerza. Así, con ese espíritu, ir y corregir a los que se oponen. Y haciéndolo de la mejor manera, hermanos, pues las posibilidades de que el hermano reconozca, se arrepienta y vuelva al camino correcto, pues lógicamente se van a incrementar. Yo sé que muchas veces en la iglesia uno debe de enseñar y debe de ser directo. Y yo mismo lo he hecho muchas veces, pero tampoco puede uno dar rienda suelta a su frustración o a su coraje o a su indignación. A veces hay cosas que como que nos irritan, ¿verdad? Y es hasta cierto punto normal. Y estamos indignados de ver la actitud de aquel hermano, indignados de ver a lo mejor una actitud generalizada en la iglesia, indignados de la falta que cometió algún hermano o hermana, pero no por eso vamos a ir, hermanos, a echar el caballo encima, vamos a ir con esa frustración a desahogar nuestro coraje en palabras. No, tampoco es así. No se trata de desquitar todo lo que uno siente, regañando, lanzando acusaciones. Siempre debe de ser la palabra de Dios la que hable. Que sea Dios el que redarguya. Nosotros vamos a ser portadores de la palabra del Señor. Y se trata de enseñar con la mejor actitud y el mejor tacto posible para que la palabra pueda trabajar bien en el corazón de la persona. Y esto es muy importante, hermanos, y básicamente esto es lo que el Señor está aquí diciendo en estos versículos. En Proverbios 15:1, dice así la escritura, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor.
Entonces, pues hay dos opciones, ¿verdad? Hay dos opciones en cuanto a cómo dirigirnos a veces a a ciertas personas con nuestras palabras. Puede ser una palabra áspera o una respuesta blanda. Todo depende de qué tipo de palabras usemos en cuanto a cómo va a reaccionar la persona. ¿Sí? El libro de los Proverbios es claro al respecto. En el capítulo 16 también, versículo 21. Proverbios 16:21 dice, el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Otras versiones de la Biblia traducen de la siguiente manera. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, el sabio de corazón será llamado prudente y la dulzura de palabras aumenta la persuasión. ¿Sí? Persuadir a una persona es muy importante, pero mucho depende de la forma en que vayamos a hablar con ella. También esta otra versión dice, mente sabia es garantía de prudencia, palabras amables consiguen persuadir. Una versión más, la Dios habla hoy, dice, al que piensa sabiamente se le llama inteligente. Las palabras amables convencen mejor. Entonces, mucho tiene que ver la actitud, el tipo de palabras, la forma en que lo decimos, también el tono en que lo decimos. Todo eso tiene que ver a la hora, hermanos, de tratar de sacar la paja del ojo del hermano. Entre nosotros, todos necesitamos ayuda y todos brindamos ayuda. Así es en el cuerpo de Cristo Jesús. Como miembros, necesitamos de nuestros hermanos y ellos necesitan de nosotros, pero recuerde, siempre que al hacerlo, siempre que usted trate de brindar la ayuda, hágalo siempre con el mayor de los cuidados y con compasión, con, con una buena actitud, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, con espíritu de mansedumbre. Así que hermanos, básicamente quería compartir estos dos puntos importantes en cuanto a Mateo capítulo 7 versículos 3 al 5 en cuanto a sacar la paja del ojo del hermano, que es una continuación del versículo 1 y 2 que tiene que ver con el juicio hacia los demás. Les agradezco mucho su atención. Gracias, hermanos, por haberse tomado el tiempo de estar aquí. Que Dios les bendiga.